Muy buenas tardes para todos y todas, para todos aquellos que se han conectado a esta transmisión que estamos haciendo desde el área de convivencia para la ciudadanía del Ministerio de Educación. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado. Hoy día el tema es un tema muy relevante para nosotros que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos escolares, y para presentar esta transmisión de hoy voy a dejar con ustedes a Juan Pablo Álvarez, el Coordinador Nacional de Convivencia para la Ciudadanía. Hola Juan Pablo. Hola Alex, hola Matías y también a todos y a todas que nos están acompañando en este webinar, ¿no? En este día bien helado para muchas partes del país. Bueno, solamente como para poder entregar un breve marco y un saludo, por supuesto, a partir de esta actividad, compartir un par de reflexiones que creo que son muy relevantes de establecer al momento de que hablamos del rol de los consejos escolares, ¿no? Como sistema educativo estamos enfrentando, por supuesto, los desafíos de la reactivación, ¿no? Eh, Sabemos que y sabíamos que luego de un periodo tan prolongado de no tener clases y también de todo el impacto que ha generado la pandemia y también los distintos fenómenos sociales, ¿no? que se han dado a nivel local, regional y global, implicaban que el sistema educativo se iba a ver muy demandado en múltiples dimensiones, ¿no? Y desde ahí, como Ministerio de Educación desde el 2022, estamos desplegando el plan de reactivación educativa que busca atender integralmente estos aspectos, tanto desde las trayectorias educativas, desde la línea de aprendizaje y desde la línea de convivencia. Pero creo que hay una reflexión bien interesante de quiénes están convocados y convocadas a reactivar o a reactivarse, ¿no? Y ahí, sin duda, esto implica un trabajo sistémico y coordinado en los distintos niveles, ¿no? Donde, por supuesto, todo debe estar dispuesto para los centros educativos y cómo dentro de los centros educativos los distintos estamentos tienen la posibilidad de incidir, de participar, y tener un ejercicio de corresponsabilidad también respecto a los desafíos que la reactivación nos establece. En síntesis o en breves palabras, ¿no? Es cómo para poder reactivar requerimos el trabajo coordinado de todos y todas, y eso tanto en la política pública, a nivel nacional, a nivel intermedio, a nivel de los sostenedores, pero también dentro de la comunidad educativa. Y entonces, ¿cómo pensamos una reactivación que involucre a quienes son parte de la comunidad educativa? Ahí sin duda tenemos una base que también está respaldada normativamente, ¿no? Y con estructuras que también nos permiten generar espacios de diálogo, de incidencia, tanto en niveles informativos, consultivos y resolutivos, que son los consejos escolares. Los consejos escolares esperamos que sean el centro, que sean el corazón de las comunidades educativas, en tanto es el lugar donde las distintas voces de quienes componen la comunidad educativa pueden plantear sus sueños, sus deseos, sus preocupaciones, sus malestares también, ¿no? Y cómo esos malestares y cómo esas preocupaciones y cómo esos deseos también se van operativizando desde los distintos instrumentos y canales disponibles para poder trabajar ámbitos como la convivencia, ámbitos como de la propia gestión pedagógica y curricular, entre otros. Entonces, en primer lugar, plantear eso, ¿no? El consejo escolar tiene un rol fundamental respecto del quehacer educativo y especialmente en un contexto donde tenemos desafíos locales, regionales y globales y que hoy día estamos estableciendo y abordando a partir del plan de reactivación. Eso como un primer elemento que me parece muy relevante. En segundo lugar, hace pocos días también publicamos la actualización de la Política Nacional de Convivencia, entendiendo que también las relaciones dentro de las comunidades educativas se han visto muy demandadas respecto a todas las consecuencias que esto tiene en términos del impacto para el bienestar socioemocional, no solo de estudiantes, ¿no? sino que también de las y los adultos, familias, equipo educativo, etc. Y ahí, cuando nosotros hablamos de cómo convivimos, y lo establece la Política Nacional de Convivencia, y también lo hemos hablado desde el relato que tenemos como área de convivencia para la ciudadanía, el poner en discusión la forma que nos relacionamos tiene que ver con cómo ejercemos la participación y cómo establecemos normas construidas colectiva y democráticamente, cómo también nos sentimos pertenecientes a una comunidad educativa que no solamente tiene que ver con participar pasivamente de actividades, sino como proponemos, ejecutamos y realizamos actividades de manera conjunta entre los distintos estamentos.
Y por lo mismo, la misma Política Nacional de Convivencia establece como una de sus estrategias el componente de participación, muy en la línea de lo que hemos venido trabajando también desde el comienzo del plan de reactivación en el fortalecimiento de los consejos escolares y de los centros estudiantes, todos aquellos documentos que ya eran referencia y que también están disponibles en la página web de Convivencia para la Ciudadanía. Y solo para finalizar y poder ya dar paso al equipo, eh, todos los desafíos que estamos abordando en materias de las relaciones que se generan, los espacios de representación legal que existen dentro de las comunidades educativas, también pongamos como un antecedente los datos que tenemos respecto al Congreso Pedagógico y Curricular, que también abre una conversación colectiva de los distintos actorías, entre ellos estudiantes, que respecto a qué educación queremos, cómo la queremos y dónde queremos aprender nos invita a una reflexión que es más profunda, ¿no? Que es cómo a través de las distintas acciones y de la transformación de las prácticas pedagógicas y desde los instrumentos de gestión, vamos generando cambios, ¿no? Que nos permitan contribuir a una ciudadanía y para una sociedad democrática, ¿no? Es distinto cómo se resuelven los conflictos cuando tenemos normas construidas democráticamente y que son legitimadas por quienes son a quienes afecta esas normas, por ejemplo. O como, por ejemplo, cuando vemos y pensamos en el horizonte de nuestro proyecto educativo o de los principios pedagógicos que queremos lograr dentro de un centro educativo, cómo esa conversación se enriquece y también hace que tenga más fuerza cuando ha contemplado dentro de la conversación, del diseño y de la ejecución a las voces de estudiantes, de docentes, de las familias y de todos los equipos, ¿no? Por eso es tan relevante hoy día aprovechar los espacios de participación que sabemos que mantienen muchos desafíos, eso es innegable, pero también son bases que nos permiten, son espacios existentes y que están resguardados normativamente a través de los cuales podemos establecer diálogos y que además desde la misma normativa tienen distintas atribuciones en términos informativos, consultivos y resolutivos dependiendo de las materias, tal como lo vamos a abordar próximamente. Entonces, la invitación, ¿no? Y considerando que leía que tenemos conectados y conectadas centros de padres y madres apoderados, que tenemos también de comunidades educativas, ¿no? Es que la invitación es, por un lado, a cómo podemos disponer de esos espacios de una manera particular, cómo utilizamos y ejercemos las posibilidades que tienen esos espacios, con el propósito de qué? Con el propósito de construir colectivamente, ¿no? Tanto acciones que nos permitan avanzar hacia donde queremos ir y también cómo esas acciones hacia donde queremos ir permiten atender preocupaciones que también tenemos dentro de cada uno de los centros educativos. Así que solamente espero que esta instancia sea muy provechosa. Esto está muy en la línea de lo que hemos venido trabajando respecto a cómo contribuimos al bienestar, a la convivencia democrática y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y de las comunidades educativas en general. Y sin duda será una línea que seguiremos fortaleciendo, entendiendo que para poder construir una sociedad democrática necesitamos, por supuesto, el involucramiento y el ejercicio de la participación, ¿no? Como ejercicio de la ciudadanía hoy respecto a las comunidades educativas. Así que tengan una muy buena actividad y nos seguiremos encontrando también en otras instancias similares. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por ese saludo y por hacer los puntos y precisar precisamente lo que tiene que ver con en qué se juega un poco la participación y cómo eso se traduce también en sanos espacios de convivencia. Yo para presentar a Matías antes quiero solamente referirme a un comentario que hizo Diego Veloiza en el chat, donde él dice, a veces los consejos escolares suelen reducirse a presentar datos y podría ser un poco más operativo enviar una presentación por correo y no haría falta generar la instancia del consejo escolar. Entonces, precisamente sobre ese tema es que Matías va hoy día a presentarnos algunas características del consejo escolar y cómo funcionan y espero que este espacio sea un espacio que eche de alguna manera por tierra la afirmación que hace Diego y que podamos ver ahí cuál es el potencial que el espacio del consejo escolar tiene precisamente para que dejemos de pensar que se podría reemplazar por una PPT y que en realidad es un espacio que le da vida a la escuela y que le da sentido también a los espacios de participación y de democracia dentro de los establecimientos. Matías, por favor. Ahí sí. Sí, muchas gracias, Alejandra. Bueno, mi nombre es Matías Flores, soy profesor de matemáticas de base
y hace algún tiempo trabajando con consejos escolares. Entonces, la idea de esta presentación, como dice Alejandra, es que estas reuniones no se transformen, o las sesiones que debe tener el consejo escolar, solo se transformen en una presentación y en una mera entrega de datos. Como vamos a ver ahora a continuación, y vamos a querer trabajar en la presentación de hoy, vamos a ir abordando los distintos niveles de participación y todas sus preguntas que vayan apareciendo en el chat las vamos a ir tratando de contestar a medida que vayamos avanzando. Entonces, también la pregunta de Diego de la implementación de los protocolos, lo vamos a ver un poco más adelante cuando entremos ya en materia sobre los distintos elementos que se tienen que ir trabajando. Pero antes de eso, creo que es necesario que podamos hacer algunas reflexiones y algunos procesos de lo que significan los consejos escolares. Entonces, no sé si se está viendo mi pantalla completa. ¿Se está viendo la presentación? Ya. Perfectamente Yo bien, Matías. la tengo media tapada con el chat, así que van a ver algunas cosas. Bueno, como les contábamos, lo que vamos a trabajar hoy día, precisamente en esta hora de trabajo, en estos 45 minutos, tiene que ver precisamente con lo que decía Juan Pablo, como la participación como un espacio, como un pilar transformador dentro de la comunidad educativa. Por lo tanto, lo que dice Diego, es necesario que estos procesos y lo que son las sesiones del Consejo Escolar posibiliten mejorar el conocimiento de los procesos que está viviendo en la escuela, pero también podamos ir avanzando en otros elementos. Entonces, como lo vamos a ver, pasa la diapo. Espérenme un segundo. Ahí sí. En el chat vamos a ir trabajando, así que yo lo tengo aquí abierto para que podamos ir haciendo e ir contestando sus dudas. Y lo primero que quisiéramos abordar es algunos mitos que tenemos con respecto a los consejos escolares. En el año 2017 pudimos hacer una encuesta a nivel nacional y con respecto a 5.006 establecimientos que recogimos datos, pudimos conocer cómo concebían que eran sus consejos escolares. Y el 15% de los establecimientos de esa muestra, es decir, aproximadamente 750 establecimientos de esos 5.000 que fueron encuestados, consideran que su consejo escolar es solamente informativo. Y un 40%, es decir, casi 2.000 establecimientos más, consideran que su consejo escolar es consultivo. Y solamente un 15% consideran que como consejo escolar tienen algún ámbito para poder ser resolutivo. Entonces, lo primero que queremos mencionar y derribar los mitos es que no existe un consejo escolar que sea solo informativo o que sea solo consultivo. Todo consejo escolar por ley, al menos, es propositivo, y todo consejo escolar tiene una posibilidad de ser resolutivo, y lo dice la ley. Por lo tanto, abordar los distintos niveles de la participación, lo informativo, lo consultivo, lo propositivo, nos va a permitir cumplir estas expectativas que están establecidas en la ley para que como consejo escolar nosotros podamos ser resolutivos en una materia que la ley nos proporciona. Y no solo, como muchos lo creemos, que son aquellas materias que el sostenedor nos entrega esa posibilidad de tomar resoluciones con respecto a algún ámbito del quehacer educativo. Lo segundo relevante que tenemos que mencionar y que tiene que ver con los procesos participativos que podamos tener dentro de la comunidad escolar es que dentro de esa encuesta preguntamos quiénes conformaban los consejos escolares. Y como podemos ver, de estos casi 5.000 establecimientos, 5.139 para ser exacto, que pudimos recopilar información acá, en los consejos escolares, en esos casi 5.100 consejos escolares, veíamos que había 5.938 representantes del sostenedor y un poco más de 9.700 representantes del director o del equipo directivo. Versus, por ejemplo, los representantes de los asistentes de la educación, que solamente habían cercano a 4.000 representantes de asistencia a la educación. ¿Qué quiere decir esto? En términos participativos, existen algunos consejos escolares donde los equipos directivos tienen a 2 representantes, versus asistentes de la educación, que en algunos consejos escolares no existe un representante de ellos. Por lo tanto,
Cuando queremos ir trabajando las inquietudes que podamos tener como apoderados, como asistentes de la educación, como docentes, esa voz queda limitada porque en algunos consejos escolares no está la representación de ellos. Por lo tanto, uno de los elementos importantes que señala la ley es que debe haber un representante de cada uno de estos estamentos que aquí están representados: los estudiantes, los apoderados, los asistentes de la educación, docentes, directivos y sostenedores. Y ojalá en igualdad de condiciones, para el momento de poder votar y tomar resoluciones, esta participación sea democrática y por lo tanto todos los estamentos tengamos la misma posibilidad de poder tomar la decisión con respecto a la materia que vamos a trabajar. Entonces, eso es un primer elemento y por lo tanto es importante, como pregunta Diego, si las sesiones son solamente pasar una PPT y tener alguna noción de ciertos elementos. Creemos que es importante que en estas 4 sesiones que a lo menos se deban trabajar en el año, podamos hacernos cargo de los distintos procesos, de los distintos niveles de la participación. Y eso es un poco lo que vamos a ir trabajando hoy día. ¿Cuáles son esos niveles? Y nos vamos a centrar precisamente en el nivel informativo, de cuáles son las temáticas, algunos ejemplos y cómo podemos ir desarrollando de mejor manera este proceso para poder avanzar en otros como son los procesos resolutivos o propositivos que tenemos. Entonces, en ese sentido, ahí sí. Lo primero, señalar cuál es el rol y cuál es el objetivo que tiene el Consejo Escolar desde allá de los años 90, cuando se levanta la ley de jornada escolar completa, que es la que nos permite a nosotros tener los consejos escolares. Lo primero es poder estimular y canalizar la participación de toda la comunidad educativa. En este sentido, ustedes que participan de sus consejos escolares no solo van a hablar por sí mismos, sino que hablan por toda la comunidad. Por lo tanto, cada uno de ustedes representa a parte de la comunidad y su voz es esa voz, no es solamente la voz personal. ¿Y desde dónde debemos canalizar esas inquietudes o esa participación que nosotros tengamos? A partir del proyecto educativo institucional al cual todos adherimos al ser parte de la institución y por lo tanto todas las mejoras o lo que podamos ir promoviendo es para poder desarrollar y canalizar de mejor manera esa visión y esa misión que tenemos como establecimiento. Y por cierto, las otras esferas que nosotros tenemos dentro de las competencias para poder avanzar y hacer alguna consulta. No sé si va quedando claro hasta aquí. Como les repito y como lo hemos dicho, el chat va a estar siempre abierto para poder ir mirando sus inquietudes. Entonces, lo importante del Consejo Escolar, y como lo menciona la ley, es poder canalizar la participación de toda la comunidad educativa con respecto a distintas materias y como dice acá, como lo dice el artículo 15 de la Ley General de Educación, además de las otras esferas de sus competencias. Y esas las vamos a mirar un poquito más adelante con respecto a lo que tiene que ver con estas otras esferas y cómo podemos apoyar el desarrollo de el proyecto educativo institucional. Entonces, poder canalizar la participación y tener estos espacios de encuentro que la ley señala que a lo menos deben ser 4 sesiones en el año, nos permite en estas instancias poder tener una visión común de las dificultades que nosotros tenemos como estamento, como apoderados, como estudiantes, como profesores, y desde ahí entonces poder canalizar cuáles son nuestras inquietudes y por lo tanto buscar, como dice esta flecha, posibilidades en conjunto a la mejora respecto a las inquietudes o a las dificultades. Entonces, esta mirada común nos va a permitir tener un consenso sobre los horizontes formativos que queremos para los estudiantes. ¿Cómo debiéramos entonces canalizar este proyecto educativo? ¿Cómo debiéramos hacernos cargo de la visión, de los valores que queremos entregar como establecimiento educacional? ¿Para qué? Para fortalecer la mejora de la escuela. Como dice Diego, estas sesiones deberían ser sesiones de trabajo, pero hay que enviar alguna instrucción a los colegios para que la hagan participativa. Y eso es un poco lo que queremos ir haciendo en esto.
no solo el colegio invitarlo a que esta sesión sea más participativa, sino que ustedes, como docentes, como apoderados, también entendamos cómo debiera suceder estas cosas y por lo tanto trabajar en pos de esa participación que anhelamos y que esperamos como comunidad, no solamente como apoderados o como docentes. Entonces, por lo tanto, parte de relevante de lo que debiéramos nosotros tener para ir canalizando esa inquietud que presenta Diego es cómo calendarizamos nuestras sesiones del Consejo Escolar. Cómo podemos mandar una pauta sabiendo las temáticas que se van a abordar en esa sesión. Y por lo tanto también se podrá mandar una PPT para poder discutir sobre ella y ir canalizando los procesos que queremos ir trabajando durante estos procesos. Y eso es lo que vamos a ir viendo, Diego. Como tú dices, a las consultas que vamos haciendo, cómo poder canalizar, cómo poder tener respuesta. Eso es un poco lo que esperamos a partir de ir avanzando en el webinar de hoy día y también en los próximos que podamos ir trabajando en este tema. Matías, Entonces, y en tu dime, Ale. experiencia, ¿qué tipo de estrategias o formas se podrían ir desplegando para incentivar de pronto que las comunidades educativas no se quedaran solamente en las 4 sesiones obligatorias? ¿Qué herramientas tenemos o, como te digo, estrategias que pudieran incentivar a eso? A que efectivamente los integrantes de un consejo escolar dijeran, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir a pedir, ¿a quién le tengo que ir a pedir que me hagan otra sesión? Yo creo que ahí hay dos elementos importantes y es un poco también lo que dice Diego, 4 sesiones pueden ser muy pocas. Lo primero es que la ley establece que la primera sesión es de constitución. Por lo tanto, en esa sesión hay distintos elementos a abordar. Si vamos a tener algún poder resolutivo o no. Y también se debiera abordar, a mi juicio personal, cuántas sesiones vamos a trabajar en ese año en el Consejo Escolar. ¿Será una vez al mes las sesiones ordinarias? ¿Será bimensual? ¿O con las 4 mínimas que nos establece la ley consideramos que es suficiente para nuestra realidad como establecimiento? Y junto con ello también debiéramos programar cuándo las vamos a calendarizar para que toda la comunidad podamos asistir a esas sesiones. Entendemos que pueden haber dificultades horarias porque algunos tienen unos horarios de trabajo y otros otros y por lo tanto tenemos que congeniar ahí los tiempos y los espacios. Entonces, ¿cómo en esa sesión podemos canalizar cuántas sesiones vamos a tener? Si hay temas relevantes que no los pudimos prever en un inicio, tenemos la posibilidad de hacer sesiones extraordinarias. ¿En qué horario? ¿Con cuánto tiempo vamos a poder generar la invitación o la citación a esa sesión en particular? Entonces creo que ahí hay dos elementos relevantes que podemos ir analizando y discutiendo en esta primera sesión, que ya debiera estar realizada, o en las próximas sesiones que nos quedan. Si vemos que se nos hizo poco, 2 sesiones en el primer semestre, bueno, calendarizamos para el segundo, si son necesarias otras más. Entonces creo que ahí hay un par de tips importantes y también aprovechándome de la lámina que tenemos acá, como ministerio y fuimos haciendo un catastro de las leyes y fuimos avanzando con respecto a lo que deberán ser la conformación de los consejos escolares y los integrantes para las distintas realidades escolares. Entonces, ahí también aparecen algunos ejemplos y algunos tips que nos pudieran ayudar para este tipo de preguntas que mencionas tú, Ale, o que podrían estar también aquí en el chat. ¿Podemos invitar a más personas? Preguntan por acá. Se puede invitar a más de 2 personas. De hecho, no es necesario que esté solamente un representante de cada uno de los estamentos. Lo que es importante en eso es tener claridades quiénes van a votar y cómo se va a llegar a consenso. ¿Qué quiero decir con esto? El Consejo Escolar debe tener un reglamento interno, que es distinto al reglamento interno del establecimiento, donde están las normas de convivencia y lo que ya conocemos como reglamento interno del establecimiento. Pero el Consejo Escolar también debiese tener uno, donde, por ejemplo, podemos decir, no solamente debe estar el presidente del centro padres o el presidente del centro alumnos, sino que puede ir con alguien más. Pero, ¿quién hace la votación? ¿Vamos a tener un voto por participante del consejo escolar o vamos a tener un voto por estamento? Es decir, un voto para los apoderados, un voto para los estudiantes. Y más allá que tengamos
2 o 3 representantes, nos tendremos que poner de acuerdo para llegar a ese momento de votación. No sé si se entiende la diferencia y cómo podemos ir canalizando esta pregunta que nos hacen si pueden haber más de 2 representantes en un mismo consejo escolar. Pero eso lo debieran ustedes definir en su reglamento interno, y eso también lo conversamos y lo hablamos y está abordado en estos documentos que ustedes van a encontrar en la página que puedan tener en la página del ministerio. ¿Qué votar? Eso va a depender de sus consejos escolares. La ley señala que, por una parte, y me voy a adelantar en la lámina para poder llegar a eso, la ley señala que los consejos escolares van a ser resolutivos en todas las esferas o en todos los ámbitos que determine el sostenedor. Sin embargo, las distintas leyes y la ley de violencia escolar, que es conocida, que es del año 2011, señala que el consejo escolar es quien define las medidas que serán implementadas en el plan de la convivencia escolar. Por lo tanto, sí tenemos un poder resolutivo, que son qué medidas nosotros queremos implementar en nuestro plan de la convivencia. Y por lo tanto, eso es un ámbito que nosotros sí podemos ver. ¿Qué medidas queremos que estén o qué medidas queremos que no estén en nuestro plan de convivencia? Entonces, creo que fui contestando estas 2 preguntas. ¿Votar qué cosa? Al menos las medidas que puedan estar incorporadas en el plan de la convivencia escolar. Para aquellos establecimientos que son parte de algún servicio local de educación pública, ellos son resolutivos en materias que respectan al reglamento interno y al plan de la convivencia escolar y al calendario anual de actividades. Los que corresponden a la educación municipal solamente pueden votar con respecto a las medidas que serán implementadas en el plan de la convivencia escolar. Entonces, toda la legislación hoy día nos ha ido avanzando con respecto a procesos que sí los consejos escolares pueden votar y pueden ir tomando decisiones, y estos son 2 elementos presentes. Entonces, en este mismo sentido, señalar que uno pudiese determinar que existen casi 2 grandes tipos de consejos escolares. Aquellos que son informativos, son consultivos y son propositivos per se, y que tienen esta posibilidad de ser resolutivos en las materias que respecta al plan de la convivencia escolar. Y hay otros que podrán tener ya la capacidad de ser resolutivos porque el sostenedor así se los entrega en otras materias de las que nos hemos ido conversando hace un rato atrás. Entonces, por lo tanto, estos 2 ámbitos son muy relevantes porque para el proceso de la participación no existe alguno de ellos que sea menos importante que otros. El proceso informativo es tan relevante como un proceso resolutivo, porque el proceso informativo es quien nos entrega la facultad y la posibilidad de conocer lo que está sucediendo en la escuela. Y por lo tanto, si yo quiero conocer, también tengo el derecho y la obligación de preguntar para poder conocer a cabalidad esa información. Para que el momento de que me hagan una consulta, yo tenga la información necesaria para poder dar una mejor vía de solución. O si quiero proponer algún cambio al reglamento interno, necesito conocer las normas que tenemos dentro del establecimiento para ver qué normas, qué proceso queremos cambiar. Por ejemplo, los estudiantes querrán hacer una modificación al uso del uniforme. Bueno, será un proceso de consulta a las bases, será un proceso de trabajo con los docentes, con los directivos para llegar a un acuerdo si hacemos una modificación a nuestra reglamentación interna. Matías, y si por ejemplo mi consejo escolar se quedara siempre solo en lo informativo y solamente, como planteaban antes en el chat, me mostraran cosas, datos, qué sé yo, y dijeran ya, aquí les mostré los datos, muchas gracias. ¿Cuál sería el mecanismo que yo debiera seguir para decir, sabe que yo como miembro de este consejo escolar solicito que el consejo trascienda lo informativo y además pase a lo consultivo y que me permita de pronto a mí proponer
iniciativas o ser consultados frente a ciertas cosas. Lo primero, mencionar dos cosas. La ley señala que hay 8 temáticas en las que los consejos escolares deben ser informados y 7 temáticas diferentes en las que el consejo escolar debe ser consultado. Por lo tanto, la norma, que la pasé muy a grandes rasgos, pero está en estos documentos, es clara en señalar en qué yo tengo mi poder de hacer propuestas, de ser consultado y de ser informado. Ahora, la primera instancia participativa y democrática es el propio consejo escolar. Por lo tanto, yo teniendo claridad sobre los procesos que me deben ser informados y a los cuales me deben consultar, yo tengo la posibilidad de establecer en el mismo consejo escolar solicitar, y no solicitar, sino que más bien la ley a mí me resguarda en que usted me debe informar sobre estos 8 puntos y debemos ser consultados como consejo escolar sobre estos 7. Si aún así no hay posibilidades de llegar a acuerdos y que estos puntos no sean tratados en las distintas sesiones del consejo escolar o por algún mecanismo que ustedes hayan acordado, se debe levantar una información a la superintendencia, quienes ellos tienen la posibilidad fiscalizadora. Y por lo tanto, ante esta denuncia o este reclamo, como lo plantea algún colega acá en el chat, la superintendencia tendrá que abrir un caso e ir a indagar por qué no se ha trabajado esa temática puntual. No sé si se explica. ¿Esos documentos serán enviados? Pregunta Diego. Esos documentos están en la página web del ministerio y están en Convivencia para la Ciudadanía. Entonces, tú entras al portal del ministerio, buscas Convivencia para la Ciudadanía y vas a ver consejos escolares, un tab, y al ingresar a ello te va a permitir descargar estos 2 documentos que estamos señalando. Entonces, ante la duda que plantea Alejandra, la primera instancia participativa y democrática de trabajo y de llegar a acuerdos es el propio consejo escolar. Por lo tanto, yo tengo que saber cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones. Yo debo informarme y, por lo tanto, ante eso, dar buenos procesos consultivos, consultar a mis bases, consultar a los delegados de curso, si soy presidente del centro de estudiantes o del centro de padres, y ver el tipo de consulta que queréis desarrollar. Y por lo tanto, si eso aún así no se canaliza, podemos llegar como última instancia a la superintendencia haciendo un reclamo con nombre y apellido o de manera anónima también como lo plantea la ley. Y eso tendrá que ser investigado. Entonces, como decíamos inicialmente, el carácter informativo del consejo escolar es basal y es base para los procesos de participación que queremos desarrollar más adelante. No es tan solo una transmisión de datos o, como lo decíamos, poder enviar esto en una PPT. A mí me debe generar un espacio de diálogo, de consulta y de poder ir entendiendo efectivamente lo que se me quiere comunicar y qué es lo que yo debo ser informado para yo poder transmitirlo también al resto de la comunidad educativa. Entonces, este nivel está asociado principalmente a la capacidad de sociabilizar información de manera clara y precisa con respecto a los procesos que nos incumben, es decir, el proyecto educativo institucional y las distintas esferas que nosotros como consejo escolar, nosotros tenemos la obligación de conocer. Por ejemplo, logros de aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, cuentas públicas. Por ejemplo, plan de mejoramiento educativo, si tengo CEP, del convenio de igualdad de oportunidades, del plan de convivencia escolar, porque soy resolutivo, del plan de formación ciudadana, entre muchos otros temas. Entonces, esta capacidad y las posibilidades de sociabilizar información clara nos obliga como institución a recopilar, a organizar y presentar la información de una manera efectiva para poder recabar evidencia para la toma de decisiones que nosotros queramos hacer un poquito más adelante como consejo escolar o como comunidad educativa en definitiva. Entonces, para ello, 2 elementos. El carácter informativo, como lo decíamos, no es tan solo una transmisión de datos, sino que es
un proceso basal para poder lograr la participación democrática de todos los actores de la comunidad educativa. Entonces, en esto, hacernos cargo de estos procesos informativos van a poder permitir favorecer el conocimiento de la realidad que vivimos como establecimiento. Ya lo decíamos en algunos casos. ¿Qué está pasando con los logros de aprendizaje de los estudiantes? ¿Estamos desarrollando los objetivos de aprendizaje transversales o tan solo estamos desarrollando los objetivos de aprendizaje de cada una de las disciplinas? Y por lo tanto, este proceso va a constituir la primera fase de la participación activa de todos los que nosotros, de toda la comunidad educativa para cualquier propuesta. Y desde lo informativo vamos a poder activar los otros caracteres que tiene el Consejo Escolar. Si yo no tengo buena información, difícilmente, como lo decíamos anteriormente, voy a poder dar respuesta a una consulta que se me haga. ¿Cuál debieran ser los lineamientos, por ejemplo, para el plan de formación ciudadana? Que es una consulta que a mí me deben hacer. Si yo no tengo la información de por dónde estamos como establecimiento desarrollando ese plan, difícilmente yo puedo hacer una propuesta o ser consultado si eso que estamos desarrollando cumple con las necesidades propias de la escuela. Difícilmente, si no tengo una buena información de base, como lo decíamos, voy a poder hacer una propuesta de modificación a la reglamentación interna de mi establecimiento. O difícilmente, si no sé los protocolos que estamos trabajando en el establecimiento, por ejemplo, poder definir medidas para mi plan de la convivencia escolar. Entonces, esto se trata de que circule una cierta información entre todos los actores de la comunidad educativa en eventos mínimos, pero que están a la base de los procesos. No sé si hay dudas, consultas con respecto a esto, por favor, siempre el chat va a estar disponible, nos van quedando unos 20 minutos. Entonces, en este contexto, mostrar estos elementos son relevantes a mi juicio. Pero, como lo veíamos, el nivel informativo es mucho más que tan solo poder establecer un mero entrega de datos que a nosotros nos diga aprobaron tantos estudiantes en el año pasado, reprobaron tantos, tantos repitieron. Tenemos que ir haciendo un análisis y por lo tanto, en estos 15 minutos de lo que queremos ir trabajando es poder dar algunos tips de cómo abordar estos procesos informativos. Aquí tenemos una colega, Marcia nos dice, en relación a la información, por ejemplo, de logros de aprendizaje o información presupuestaria. ¿Es posible informar de un año a otro, considerando que al finalizar diciembre no siempre toda la información del cierre de año? Efectivamente, Marcia, se puede hacer. De hecho, parte de los procesos informativos que debe estar en conocimiento del Consejo Escolar es de la cuenta pública. Y como lo vamos a ver en 3 o 4 láminas más adelante, elementos de logros de aprendizaje debiera ser de una manera permanente de la información. Por lo tanto, ¿para qué entregamos esa información? De los elementos presupuestarios, de cuántos recursos contamos, cómo estamos utilizando los recursos, es parte de lo que se debiera trabajar en un consejo escolar. Haciéndome cargo de una pregunta anterior que hacía Diego, son tantas las temáticas que se debieran abordar en un consejo escolar que 4 sesiones al año puede ser muy poco. Y por lo tanto es importante reconocer que solamente en el ámbito informativo son 8 temáticas distintas. Por lo tanto, si nos quedáramos solamente en el ámbito informativo, debiéramos abordar a lo menos 2 contenidos por sesión, lo cual podría ser que la conversación no sea en la profundidad que nosotros quisiéramos avanzar. Entonces, Marcia, te voy a pedir que guardemos esa pregunta para 2 o 3 láminas más adelante y lo podamos ir mirando. Y si no, me lo cobráis con otro chat para que podamos avanzar también con tu pregunta de esa información, si la podemos ir desarrollando no solo a final de año, sino que también antes. Entonces, lo primero mencionarles que el proceso informativo nosotros hemos visto que cuenta a lo menos de 8 grandes etapas. Lo primero es, por ejemplo, definir el objetivo. ¿Para qué yo quiero informar esto? ¿Y qué es lo que quiero informar? Entonces, por lo tanto, si yo quiero, por ejemplo, desde mi reglamento interno, establecer las normas
o los procedimientos que vamos a regular la convivencia escolar, yo tendré que entender que la relevancia y lo que quiero enfatizar en ese carácter informativo es propiciar un marco de actuación y transparente para toda la comunidad. Y por lo tanto, ese va a ser mi objetivo de la información que yo quiero entregar. O por ejemplo, si yo quiero trabajar, como lo pregunta Marcia, con respecto a los logros de aprendizaje de los estudiantes, yo podré establecer mi objetivo de comunicación va a ser los logros académicos. Y por lo tanto, no solamente implica decir, como decíamos anteriormente, cuántos estudiantes aprobaron una asignatura o no, cuántos repitieron o cuántos se trasladaron de establecimiento, sino que la importancia de lo que quiero hacer con este objetivo de comunicar estos resultados es poder evaluar el progreso educativo que van teniendo los estudiantes. Y por lo tanto, yo voy a tener que definir cuál va a ser mi audiencia de trabajo. ¿A quién voy a comunicar esto? Al consejo escolar, a los docentes. Por lo tanto, al identificar mi audiencia, yo sé cómo y a quién voy a dirigir la información, por lo tanto, los elementos que debo incorporar en ese análisis. Si lo hago al consejo escolar, tendré que a lo mejor recopilar una información distinta a la que voy a recopilar si voy a trabajar tan solo con los docentes porque lo voy a trabajar en un consejo de profesores. Entonces, recopilar la información, podemos, por ejemplo, tener que reunir información acorde al público y los datos y hechos relevantes. Por ejemplo, Matías, la prueba Díaz. Dime, Ale. por ejemplo, si yo soy parte de un consejo escolar, soy uno de los integrantes de los estamentos, y yo dijera, a mí me parece que esta información también la tiene que recibir X actor o X agente. Yo le puedo solicitar al director de la escuela o al sostenedor que incorpore a otro estamento o a otra persona para que también sea audiencia en la entrega de esa información. Yo creo que hay dos canales ahí para responder tu pregunta. Lo primero, que es importante tener una tabla de las temáticas que vamos a trabajar en el consejo escolar. Por lo tanto, podremos tener, como dice la ley, estos actores principales que son los que se establece la ley, otros que como consejo escolar definimos que van a ser parte de ese consejo de manera permanente en el año, o algunos que pueden ser accidentales. Entonces, teniendo esa tabla, nosotros podemos sugerir que otro actor, por ejemplo, se incorpore a esa sesión del consejo escolar. Podrá ser el centro de exalumnos, si es que existe en el establecimiento, porque tenemos un problema con el proyecto educativo, como lo ven los exalumnos. Estoy solamente dando ejemplos que podrían ser alusivos a otro actor que no sean los permanentes. Pero por otro lado, creo que es relevante mencionar que la información que yo recibo como representante en el consejo escolar no es tan solo para mí, es para la comunidad. Y por lo tanto, si es necesario, yo deberé generar asambleas o deberé transmitir esa información porque es para el bien de la comunidad en su conjunto. Entonces, quien presida esa información, sostenedor, director, un docente, un mismo apoderado o los mismos estudiantes, no están entregando una información para toda la comunidad. Y eso implica para mí hacerme cargo de mi rol de representante. Y que no soy solo yo el que está en ese consejo, sino que la voz de todos. A ver, aquí hay una pregunta. ¿El sostenedor puede decir o dar a entender que no le gustaría que el centro de padres se organice formalmente, es decir, tener personalidad jurídica? No, no, eso no puede ser. Ustedes pueden tener la personalidad jurídica y de hecho la DOS ayuda a tener personalidad. Lo que no implica que por tener personalidad jurídica, ustedes van a tener mayor injerencia en la toma de decisiones que sucedan en el consejo escolar. La posibilidad de tener personalidad jurídica ayuda a la organización y a percibir recursos de otros financiamientos, de otras leyes y tener mejores procesos. Pero son dos caminos independientes. La ley señala que es un representante de los apoderados en el consejo escolar, quien debiera tener derecho a voto al menos, a voz lo que diga su reglamento.
pero nadie puede impedirles a ustedes tener personalidad jurídica o no. Eso la ley no lo permite porque es la ley de participación y hay leyes superiores también que se ponen en juego en este proceso. Entonces, no sé si voy contestando todas las dudas, creo que sí. Marcia, estoy tratando de dar ejemplos con respecto a los temas que tú estás planteando. Por lo tanto, este es un proceso que vamos a ir que estamos trabajando, y si se dan cuenta, el objetivo de poder dar los logros de aprendizaje de los estudiantes no es solo marzo, no es solo con los resultados de la evaluación día que yo puedo recopilar como información, o las pruebas CINCE u otras que son estandarizadas, sino que son de acuerdo a las posibilidades que se requieren para los aprendizajes curriculares que queremos ir desarrollando. Pero eso también implica que hay mucha información. Por lo tanto, habrá que organizar esta información que yo tengo de base y, de cierta manera, también infiltrando aquellos datos que no están de acuerdo a lo que yo quiero. Filtrar es distinto a cortar y a recortar la información. Filtrar significa buscar la información que cumple el objetivo que yo quiero desarrollar, ¿no? Entonces, por lo tanto, este proceso informativo, conocer esto que está a la base, nos ayuda a todos a entender la realidad educativa y saber, por ejemplo, dónde nuestras horas de libre disposición debieran tener más énfasis. Debiéramos trabajar más bien los ámbitos que están asociados a cambio climático o a sustentabilidad, a temas de participación o a otros elementos. Sí, eso nos ayuda a organizar la información y saber, por lo tanto, a dónde queremos ir apuntando con nuestros aprendizajes, con nuestros estudiantes. Porque valga la pena decir, no solo es importante las buenas calificaciones en algunas asignaturas. Lo importante es la educación integral. ¿Y quién va a determinar qué es una educación integral? Tu proyecto educativo institucional. Por eso el objetivo del Consejo Escolar es canalizar la participación en torno y al desarrollo de nuestro PI que tenemos como establecimiento. Algunos podrán decir, necesitamos modificar. Bueno, es parte de las consultas que debe tener un Consejo Escolar. Se debe consultar con respecto al proyecto institucional. ¿Tenemos que actualizarlo? Sí, no. Eso será una discusión que podemos tener como Consejo Escolar. Y para ir cerrando esto, creo que ya fui trabajando todos los puntos, las evidencias, las calificaciones, lo que nos va diciendo estas evaluaciones que estamos tomando, pero lo importante es tener retroalimentación. Es decir, lo que yo quise transmitir efectivamente se entendió, o me expliqué de una manera, o en este webinar me estoy explicando de una manera que no es acorde. Por lo tanto, dicho sea de paso, mi retroalimentación hoy día es el chat. Entonces, si a mí en el chat no me hacen preguntas en este momento, o no estoy teniendo interacción, no sé si efectivamente yo estoy transmitiendo lo que queremos transmitir. Y por eso es la importancia de ya. Ahí van a revisar algunas consultas, hace Diego, así que ahí ustedes se pueden ir contactando también por interno para ir avanzando en eso. Entonces, lo relevante de estos procesos es que no solo yo entrego un dato, sino que determino un objetivo y por lo tanto lo que yo estoy haciendo es terminar con un proceso de retroalimentación, ya sea por una encuesta de satisfacción, de hacer unas consultas con respecto a si se entendió o no, preguntas durante la reunión, y en este caso para mí es relevante también entonces tener la retroalimentación vía chat para saber que estamos comunicando. Y siempre un proceso, un webinar, una charla o una reunión debe buscar un proceso de retroalimentación final. Entonces, aquí Jacqueline nos dice, buenas tardes, me queda mucho más claro. Tenemos harto por mejorar para hacer un mejor trabajo con el Consejo. Muchas gracias. Esperamos que esto les vaya ayudando y que de a poco podamos ir entendiendo que el proceso informativo es una etapa importante y basal. No es tan solo cumplir una ley y hablar de estos 8 puntos que nos exige la ley.
Ya, lo vamos a poner al final, Lilian, la página donde está, lo vamos a escribir en el chat. Espero que la Ale ahí me ayude en el chat para me pegue la Justamente, URL, entonces eso te iba ahí a ustedes decir. lo Voy a puedan pegar tener. ahí. Voy a poner en el chat los enlaces para que puedan acceder directamente a ambos documentos. Súper. Entonces aquí lo vamos a ir escribiendo. Entonces, creemos que tener claridades de estos 8 tópicos o de estos 8 pasos para poder avanzar en un proceso informativo nos va a ayudar a poder efectivamente canalizar de mejor forma la participación y a abordar entonces, vamos a ir a la lámina siguiente, estos 8 puntos que nos exige la ley de ser informados. Ahora, esto es lo mínimo que establece la ley, pero yo creo a mi juicio que hay otros más. Si me van a hacer un proceso de consulta, por ejemplo, con respecto al plan de formación ciudadana, yo también tengo que tener una buena información de base. ¿Está incorporado en el PME de mi escuela? ¿Cómo se incorporó? En fin, tenemos que ir también teniendo una información de base. Entonces, la consulta no es ajena a la información. O sea, necesitamos saber del logro de aprendizaje de los estudiantes, eso es parte de lo que dice la ley. Debe darse, la ley exige al menos una vez al año, Marcia, pero ustedes también en su sesión podrán determinar si eso lo hacen bimensualmente, lo hacen semestralmente, cosa de poder hacernos cargo de la mejora. ¿Qué nos pasó en el primer semestre? ¿Qué nos pasó en el segundo semestre? Por lo tanto, tenemos posibilidades en el periodo posterior a mejorar ciertas instancias. Los informes de resultados de las visitas. La ley es de los años 90 y dice de las visitas inspectivas que haga el Ministerio de Educación, pero con el tiempo se fue modificando y las visitas inspectivas las hace la superintendencia. Por lo tanto, no es solo las visitas que puede hacer el ministerio, sino que es los organismos del Estado. Puede ser la agencia de calidad, puede ser también la superintendencia o también el ministerio cuando tienen trabajos de apoyo técnico por intermedio de la supervisión. En los establecimientos municipales se debe informar con respecto a los procesos de concursos para docentes, profesionales de apoyo y administrativos. ¿Cómo va el proceso? Por lo tanto, ¿qué información recopilar para eso? Las bases técnicas, mi proyecto educativo, cuál es el perfil que estamos buscando para ese profesional, para ese docente que queremos que se incorpore a nuestro establecimiento educacional. También se debe informar con respecto a los presupuestos anuales de ingresos y egresos. Y viene en la lámina siguiente, perdón. Pero sí, esto debe ser entregado al Consejo Escolar con anticipación para saber cuál es el presupuesto con que se cuenta. En los establecimientos particulares y subvencionados se debe informar sobre los ingresos efectivamente percibidos y los gastos que se han desarrollado, y esto se debe realizar a lo menos 3 veces al año. Por lo tanto, con los temas de presupuestarios y de uso de los recursos, a lo menos esto debiera ser informado en 3 veces al año. Por lo tanto, en al menos 3 sesiones del Consejo Escolar o si se hace alguna sesión extraordinaria. El proyecto de integración escolar. Ahí había una pregunta al inicio que yo dije que lo íbamos a contestar un poquito más adelante. Esto debe ser informado en el Consejo Escolar. Por lo tanto, los protocolos de actuación para trabajar las necesidades educativas especiales que puedan tener los estudiantes deben ser informados. Y por lo tanto, esos protocolos, cuánto tiempo tiene el establecimiento para trabajar esas temáticas, se tiene que ser consultado e informado en el Consejo Escolar, porque la pregunta es más amplia si son necesidades educativas transitorias o permanentes. Entonces, legalmente hay ciertas distinciones, pero por eso no la quería contestar en un inicio. Creo que Diego me la había hecho en un principio y la habíamos dejado ahí un poquito en stand-by, es porque efectivamente esto se debe comunicar y tenemos que ir trabajándolo de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes. Con respecto al plan de mejoramiento, también se debe ser consultado. Y si uso recursos CEP,
también debo conocer sobre el convenio de igualdad de oportunidades. Entonces, hoy día entender que como ministerio hemos establecido que el plan de mejoramiento nos permite canalizar la mejora continua del establecimiento. Por lo tanto, los distintos planes que debe llevar la escuela están inmersos en el PME. Por lo tanto, ya hoy día no solamente me deben informar del PME, sino que también me deben informar sobre el PICE, el Plan Integral de Seguridad Escolar. Me tienen que informar, o es parte de esa información, el Plan de Formación Ciudadana, el Plan de la Convivencia Escolar y el Plan de Inclusión y Desarrollo Profesional Docente. Se me queda uno afuera que, y afectividad, sexualidad y género es el séptimo que también se debe trabajar por normativa. Entonces, por lo tanto, estos procesos, indistintamente que yo tenga o no tenga un proyecto de integración, tenemos que ir trabajándolo y tienen que ser informados porque a lo mejor nuestro PI aborda la inclusión y el plan de inclusión efectivamente aborda esos temas. Entonces debemos ir trabajando. Y por último, ya estamos en la hora, son las 4, entonces quiero ser muy respetuoso en el tiempo. Lo último, se debe establecer con respecto a la categoría de desempeño que se tenga, ¿sí? Que se hacen las visitas. Yo no sé si quedan dudas, consultas. Si se fijan, fue una hora bastante apretada de poder ir trabajando estas temáticas, pero creíamos que era relevante poder abordar lo que son los procesos informativos. Y por lo tanto, desde ahí, no solo contarles los 8 tópicos que deben ser informados, sino un posible camino para abordar cada uno de ellos. Y esto no es tan solo responsabilidad del director o el sostenedor, también es responsabilidad nuestra. También nosotros tenemos que recopilar información que ayude a entender la información que se me está entregando. Yo también debo consultar si es que no me queda claro lo que se me está preguntando y no solo tomar los datos que podamos tener. ¿No sé, Alejandra? Y Matías, muchas gracias por esa impecable presentación. También muchas gracias a las personas que están conectadas y gracias por las preguntas que nos hicieron. Vamos a dejar pendiente el tema de los plazos para implementar el protocolo TEA porque hay una ley que efectivamente no queremos entregar un plazo que a lo mejor no va a ser preciso, así que dennos un ratito para poder déjanos tu correo, Diego, a lo mejor, y te podemos contestar directamente esa pregunta con toda la precisión que sea necesaria. ¿Sí? Solo para cerrar, decir que los espacios de participación son espacios que se han ido ganando con convicción, con perseverancia y que no siempre han existido. Por lo tanto, cuando los tenemos, siempre la sugerencia es a usarlos, a darles sentido, a robustecerlos, porque efectivamente la forma en que el mundo funciona es bien vertiginosa y de pronto a lo mejor un espacio que estaba ahí y que yo no me di cuenta que estaba, de pronto puede que no esté. Entonces, estos espacios se van fortaleciendo y se van instalando como en el cotidiano de las comunidades educativas si efectivamente les damos el uso que tienen. Matías nos acaba de explicar todo lo que tiene que ver con esta modalidad informativa que tienen los consejos escolares y quedamos pendientes para un siguiente capítulo donde vamos a abordar todo lo que refiere a lo consultivo y a lo resolutivo, ¿ya? Porque además los consejos escolares tienen ciertos elementos que recién explicó Matías que son resolutivos, pero también es posible que los integrantes de los consejos escolares puedan solicitarle al sostenedor que el consejo vaya siendo resolutivo en otras materias, ¿cierto? Y eso es un ejercicio ciudadano súper interesante, eso es un ejercicio democrático que los establecimientos tienen que empezar a hacer y que tienen que atreverse a entrar en esa lógica de poder ir tomando decisiones para que el establecimiento, la comunidad educativa que tengan, sea la comunidad educativa que ustedes merecen, la que ustedes quieren y la que ustedes sueñan. Y en eso nosotros estamos siempre apoyando y acompañando para que podamos avanzar en esas lógicas. Lo último es comentarles que desde la Unidad de Participación e Información Ciudadana elaboramos un documento con preguntas frecuentes relacionadas a los consejos escolares y a los centros de estudiantes, a su funcionamiento, a sus reglamentos, etc. Y se los vamos a compartir
durante esta semana para que también tengan ahí otro insumo que les pueda servir también para compartirlo con sus comunidades educativas. Además queríamos también solicitar su colaboración porque estamos en un proceso de poder tener información de efectivamente cuántos consejos escolares realmente se han constituido durante este año 2024 y poder tener los datos y los contactos de quiénes son los representantes de cada uno de los estamentos o de los integrantes de los consejos escolares a fin de poder tener línea más directa para, por ejemplo, compartir materiales, como por ejemplo, poder responder sus dudas y que tengamos una comunicación más cercana y que podamos seguir fortaleciendo estos espacios. Así es que les dejamos esta noticia, les vamos a hacer llegar estos documentos con preguntas frecuentes y también les vamos a pedir que nos puedan devolver información en torno a sus propios consejos escolares y a los representantes que nos constituyen. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Matías. Alejandra, dos cositas, dos preguntas que están en el chat. Hay nosotros cuando se inscribieron tenemos sus correos, por lo tanto, información se las vamos a hacer llegar a sus correos y también a los correos de los directores para que ustedes la puedan tener. La grabación, ustedes saben que esta fue grabada, esta presentación, y la vamos a también subir a las redes sociales del ministerio, por lo tanto, si quisieran compartir este webinar o trabajar en su establecimiento, lo van a poder encontrar en el sitio web del ministerio. Creo que ahí fuimos contestando todos. Gracias, Matías. Gracias entonces a todos los que se conectaron y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. También que tengan buen día. Hasta luego.